Esta es una noche más en Relato de lo Desconocido. No sé si a ustedes le han pasado que cuando están en una reunión familiar, un familiar de ustedes de la nada saca una conversación, un tema de conversación. Para algunos puede ser aburrido, pero para otros no. Les apasiona tanto escuchar hablar a los adultos el tema que tanto les gusta que se quedan hasta la última anécdota. Pues yo viví esto esta semana que pasó. Tuve una reunión familiar y el tema que un tío sacó es un tema que para mí es de bastante interés, que incluso hablo de esto en este canal, sobre lo paranormal. Y a veces siempre sacan las mismas historias, pero esta vez, ya después de bastante tiempo que nadie se ha visto entre mi familia, pasaron cosas y hubieron más historias paranormales que esta noche les contaré yo. Cuando mi tío preguntó qué es lo más paranormal que ha pasado en sus vidas, a cada uno de mis familiares, una prima salió a hablar. Una prima que anteriormente solamente escuchaba las historias de los demás, nunca metía boca porque nunca le había pasado nada paranormal. O eso es lo que ella decía. Porque en realidad sí pasó, pero es un poco escéptica y ella lo vivió, pero trató de pensar que simplemente eran hechos que pasaban así de la nada. No eran cosas paranormales. Era, bueno, ahorita que contemos la historia lo van a entender. Ella cuenta que un día que estaba sola en su casa, su esposo y su hija se habían salido a la tienda a comprar. Ella estaba tranquila, no pasaba nada esa noche. Esa noche lo único que se escuchaba eran los carros yendo, viniendo por ahí, porque ella vive como por la principal. Lo que sucede es que estaba ella viendo su teléfono, andando, conversando incluso con algunas personas, cuando de pronto comenzó a escuchar un silbido bajito, pero bien bajito, que incluso pensó que era algo del viento, un soplido del viento. Entonces no le tomó tanta importancia, siguió viendo su teléfono, incluso se había preguntado por qué su marido tardaba en llegar de la tienda, pero de igual no le dio importancia. Lo que sucedió después es que ese silbido ya no era solamente un soplo del viento, comenzó a hacerse más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que en algún punto se dio cuenta que era una persona prácticamente silbando. Pero es un silbido tan fuerte que incluso hace que tu cabeza se expanda y sientas como un dolor agudo. Eso fue lo que ella sintió en ese momento. No supo explicar por qué pasaba eso, pero pensó que era algún vecino cruzando por ahí llamando a sus hijos, pero aún así no sabía explicar por qué su cuerpo se había puesto la piel de gallina, no sabía por qué su cabeza le comenzó a doler tan fuerte, ni por qué ese silbido, a pesar de que le molestó un poco al principio, ya no era molestoso. Incluso sintió como que era más hipnótico. Incluso ella siente que ya no era tan molestoso como al principio, era más como algo que la llamaba. Antes de seguir, debo aclarar que hay dos partes de la historia. Esta parte es de la perspectiva de esta chica. Ya luego voy a contar la perspectiva del marido. Lo que pasa es que ella no recuerda nada, o sea, después de que haya sentido como que el silbido ya no era tan molestoso, sino que era más atrayente, ella ya no recuerda más qué pasó. Lo único que recuerda después de eso fue que ya estaba como a pie de un matorral, entonces no sabía qué hacía ahí. Estaba parada mirando hacia ese lugar lleno de plantas, de monte, y detrás de ella estaba su marido gritándole, asustado. No supo qué mismo pasó esa noche, hasta luego de unos días que ya tuvo la valentía de preguntarle a su esposo, porque ella ya sabía que algo raro y fuerte había pasado, pero no quería preguntar, pero ya tuvo la valentía y le preguntó a su esposo, y su esposo le contó qué mismo había pasado esa noche. Él cuenta que salió a la tienda con su hija pequeña de 4 o 5 años, no recuerdo bien, pero va por ahí, chiquita. Recordemos que eso pasó como a las
10, 11 de la noche, casi por ahí. Hay una tienda que sí está abierta a esa hora, que es la vecina, porque normalmente todas las tiendas cierran muy temprano, pero justo esa tienda está abierta. Él va a comprar con su hija, ya que su hija le dio ganas de un dulce. Y iban tranquilos por la carretera cuando de pronto sintieron, bueno, él sintió que el cuerpo se le congeló por un instante. Dejó de caminar y miró hacia alrededor porque sentía que alguien lo estaba observando también. Pero no vio nada, no pasaba nadie justo en ese momento. Llegaron tranquilos a la tienda, compraron lo que tenían que comprar, no, incluso no demoraron mucho como la esposa dijo, o ella pensó, sintió. No demoraron casi nada incluso. Entonces ellos, al regresar a la casa, se dieron cuenta que comenzaban a sentir un breve como vientecito, pero este vientecito era demasiado helado. Tanto que incluso se quedaron nuevamente parados ahí mirando como que qué estaba pasando alrededor. Siguieron caminando un poco más adelante y ya no sentían ese airecito, sino que sentían que alguien los seguía detrás de él. Él miró hacia atrás y no había nadie, como hace un momento cuando iban tampoco no había nadie. Se le hizo un poco extraño y comenzó a acelerar el paso, hasta que ya comenzaron a sentir un leve silbido proveniente de ese matorral. Él ya sabía lo que podría estar pasando, entonces agarró a su hijita de brazos y comenzó a correr prácticamente hacia su casa, un poco asustado, que digamos. Cuando iba llegando ya a su casa, lo que vio y lo dejó aún más helado fue a su mujer correteando de un lado a otro, como en círculos, fuera de su casa. Él no sabía lo que estaba pasando, ya no escuchaba él el silbido, pero se le hizo extraño que su mujer estuviera dando vueltas afuera de su casa, como que si algo estaba perturbándola, algo la estaba asustando. Y en ese preciso instante se pudo oír un leve entonación de una guitarra. Eso lo volvió aún más loco. Agarró a su mujer como pudo y se la llevó corriendo dentro de la casa. Dejó a su hija en el mueble y trató de hacer reaccionar a su esposa porque seguía sin reaccionar. Ella hacía era seguir murmurando cosas inentendibles. No entendía nada de lo que estaba pasando, estaba muy asustado y de pronto su mujer lo empuja, abre la puerta y nuevamente sale corriendo. Y ahí es el momento, preciso instante en que ella se acerca al matorral y reacciona y su esposo está detrás de ella, gritando su nombre. Ese día fue para ellos muy extraño, incluso ese día para ellos fue demasiado extraño. Al ser un poco escépticos, pensaron en que quizás podría haber sido un vecino que estaba pasando eso y que la mujer de un momento a otro como que se enfermó un poco y trataron de olvidar este tema, pero luego después de cuestionárselo tanto se dieron cuenta que era algo que sí podría ser paranormal. Era algo que jamás le había pasado y no le había pasado hasta la fecha. Entonces concluyeron que sí era lo que estaban pensando. Esa noche algo se quiso llevar a su esposa y afortunadamente no sucedió. Hasta la fecha siguen tranquilos, siguen viviendo en esa misma casa, pero ya saben que a partir de las 7 o 8 de la noche ya nadie debe abrir la puerta, nadie debe salir de casa. Y jamás volvió a pasar eso. Escuchando a esta chica hablar, se acercó otra persona al centro de la reunión familiar, un tío, otro tío, y él contó su propia historia paranormal. Él contó que en ese mismo barrio donde ellos viven hay una iglesia, y esta iglesia es muy grande, es muy bonita incluso, pero hay algo que les diferencia de las otras iglesias por ese sector, es que tiene en la parte de arriba de la iglesia es como puntuda y en la punta tiene una inmensa cruz, pero muy grande. Él nos cuenta que atrás de la iglesia incluso hay una playa
en esa playa se reunía con sus amigos a hacer parrilladas, a tomar, a hablar sobre cosas, sobre el trabajo, sobre sus familias y todo lo demás. Hubo una noche súper normal, como todas las que casi hacían reuniones, en las que conversaban y todo lo demás. Ellos estaban tan alegres, estaban conversando, estaban comiendo incluso una parrilla que habían hecho ahí. Y no estaban hablando de nada malo, no estaban hablando de cosas paranormales, de demonios o de espiritualidad y estas cosas. No estaban hablando de nada de eso. Esta cosa simplemente pasó así porque así. Como que algo les estaba advirtiendo de que ya no podían ir allí a altas horas de la noche, porque ellos hacían estas parrilladas como por las 12 o 1 de la mañana. Entonces, lo que sucedió fue que estaban conversando tranquilamente y uno de ellos señaló hacia la cruz de la iglesia. Ellos, recordando que ellos estaban detrás de la iglesia, porque detrás de la iglesia está la playa, todos direccionaron su mirada a la cruz que estaba ahí y se dieron cuenta que en la cruz estaba algo en ella, algo blanquinoso como una sábana diría, algo que no estaba ahí cuando ellos llegaron, que recién había aparecido. Uno de ellos, al estar un poco más mareado que los otros, simplemente dijo que no le hicieran caso a esas cosas porque no era nada, era algo, quizás una sábana que había volado por ahí y se había pegado justo en esa cruz, una sábana que volaba muy alto. Todos también estaban muy entonados incluso, pero de igual le hicieron caso. Le hicieron caso, no le tomaron mucha atención y siguieron tomando y tomando y tomando, hasta que de pronto ya no era algo que se podía simplemente ignorar, porque comenzó a sentirse un frío horrible, un frío que le caló todos los huesos y casi todos que me quedaron simplemente muy entumecidos. También comenzó a sentirse un leve canto, hasta que ya comenzó a hacerse demasiado fuerte. Era un canto como angelical, un canto de esos que te hacían dormir, de que no te importaba escucharlos. Pero ¿por qué había un canto a la 1 de la madrugada en la playa? Ellos se miraron entre sí preguntándose qué es lo que estaba pasando. Nadie podía dar una respuesta clara, además de que estaban borrachos. Pero aún así, una persona que miró hacia la sábana y señaló hacia la cruz, volvió nuevamente a mirar ahí a ver si la sábana ya se había ido, pero la sábana no se había ido. E incluso ya no solo se veía la sábana, se vio una cabeza, unas manos y unas piernas. Y un cabello largo, largo, pero rubio. Esto se le hizo bastante extraño. Era una mujer en la cruz, colgada en la cruz. ¿Qué hacía una mujer colgada en la cruz? Ellos de inmediato agarraron todas sus cosas y corrieron durísimo. Y corrieron hacia sus casas. Pero el canto se escuchaba más y más y más fuerte. Los estuviera persiguiendo, sacándolos de la playa. Y ellos, por más que trataban de correr, ese canto seguía, pero más fuerte. Uno de ellos incluso pudo mirar hacia atrás y vio que sí había una mujer detrás de ellos, parada en las puertas de la iglesia. No los estaba persiguiendo, ya estaban bastante lejos, pero aún así su voz se escuchaba como si estuviera corriendo junto a ellos. Luego de eso, ellos jamás volvieron a pisar esa playa hasta el día de hoy. Es como que ya la tienen prohibida. Incluso ni sus familias los dejan ir a esa playa, simplemente está totalmente prohibida para ellos. Y en esa noche ellos cuentan y piensan que quizás ya era hora de ya no ir para allá, porque es como si que un ente de la iglesia o simplemente un ángel les haya dicho: vas a estar altas horas de la noche en la playa, puede ser peligroso, entonces váyanse a sus casas. Por eso los asustó y los envió directamente a sus hogares. Esta historia que contó este tío hizo que una de mis primas recordara algo que le había pasado, que incluso pensó que no pensó que podría haber sido algo paranormal, pero escuchando la historia de mi tío se dio cuenta que quizás sí, que quizás lo que vivió esa noche no fue simplemente un sonido de la nada,
alguien escuchando música, en la iglesia cantando coros. No, fue algo más.